Y muchas personas me dijeron, pero pues te vas a morir de hambre, la carrera mientras te casas, no, pues esa carrera qué, y me lo dijeron muy seguido. En este video les voy a decir qué fue lo que a mí más me gustó de haber estudiado psicología y también lo que menos me gustó de haber estudiado psicología. Bueno, si algunos ya han visto más videos, ya saben más o menos cómo llegué al tema de estudiar psicología. Entonces no me voy a detener a cómo llegué a estudiar psicología, sino ya que cómo me fui sintiendo mientras iba estudiando los 4 años de carrera. Bueno, primero empiezo por decir que yo estudié psicología clínica. En la universidad donde yo estudié, nos pedían entrar a una especialidad. Entonces, en aquel tiempo, cuando yo escogí mi especialidad, estaba la psicología clínica, la psicología infantil, psicología organizacional y la psicología educativa. Ahorita, al menos en esa universidad, ya no existe la psicología educativa, pero en el tiempo donde yo estudié, pues sí estaba. Entonces, yo me fui por la psicología clínica y mi lógica en ese momento de cuando tuve que elegir paquete, porque yo estaba entre la psicología infantil, es decir, irme dirigida a niños, o la psicología clínica, pues decidí entrar a la psicología clínica porque mi lógica fue, pues es que quiero algo más general, algo en donde pueda conocer las diferentes etapas de desarrollo de un ser humano, entonces me voy a ir a la psicología clínica. Muy bien, ¿qué es la psicología clínica? La psicología clínica es la disciplina que se encarga de estudiar, de evaluar, de investigar o de hacer programas de intervención para atender los problemas mentales. Entonces para mí era bien interesante porque, como dije, pues para mí era como, es algo más general, entonces aplica a todas las etapas del desarrollo, es decir, no solamente aplica a niños, sino a adolescentes, adultos mayores, entonces bueno, me voy por ahí. Ahora sí, empiezo por decir qué fue lo que más me gustó de la carrera, pero ojo, quiero que tomen en cuenta que lo que yo les voy a decir fue lo que a mí, Marcela, lo que más me gustó. Habrá otras personas que a lo mejor lo que yo digo que me gustó, a otros no les gustaron, pero pues a mí en lo personal es algo que me gustó mucho. Y empiezo por el leer. En la carrera, y yo creo que en todas, nos daban diferentes materias, por ejemplo, intervención en crisis o las etapas del desarrollo, o incluso, por ejemplo, dentro de psicología hay diferentes teorías, entonces teníamos que leer de la teoría del psicoanálisis, de la teoría del conductismo. Entonces siempre implicaba que nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestras clases tuviéramos que leer, y obviamente pues también leer para exponer dentro de clase. Entonces a mí siempre me ha interesado mucho la parte en leer, en investigar, y se me hacía bien enriquecedor leer lo que decía alguien o lo que dijo alguien hace años acerca de un tema, y luego actualizarme, leer un poquito más y ver ahora lo que dice otra persona de ese mismo tema. Entonces para mí el tema de la lectura, de la investigación, siempre ha sido bien interesante. De hecho, por ejemplo, en psicología también hay una materia que se llama metodología de la investigación, y para mí era una de mis materias favoritas, que sé que a lo mejor a otras personas no les gusta porque es un poquito tedioso, porque tenemos que seguir los pasos muy exactos, pero para mí la verdad que fue una de mis favoritas. Entonces ese es el primero. Segunda cosa que me gustó mucho de mi carrera. En la universidad donde yo estudié, de mis compañeros, muchos de ellos habían también estado en preparatoria conmigo, es decir, ya medio los conocía. Pero algo que me gustó mucho es que pasara lo que pasara, tema que pasara, película, noticia del momento, todo, siempre buscábamos como analizar un poquito más. Y yo creo que eso era como hasta medio enfadoso para personas de otras carreras, como los de psicología, siempre quieren buscarle como el lado emocional, la razón, qué está pasando, como que siempre se van más allá y como que qué flojera. Pero la verdad que para mí era que algo siempre me gustaba. De hecho, ahorita, por ejemplo, yo tengo mis amigas psicólogas y pasan noticias y siempre nos estamos compartiendo cosas porque estamos intentando analizar, bueno, que a ver qué pasó. Y es bien como común que te digan, pero es que siempre estás analizando todo. No, la verdad es que no. Y bueno, dicen psicoanalizando, pero en realidad no se podría psicoanalizar así. Pero para mí es algo que me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, la gente con la que yo conviví dentro de psicología, que tenían ese mismo deseo de reflexionar de las cosas que pasaban a su alrededor, sea de lo que sea, era también algo que me gustaba mucho. Entonces es otra cosa que a mí me gustó mucho de la carrera, el convivir con gente que estaba como deseosa de aprender. Tercera cosa que me gustó mucho de mi carrera. Dentro de la universidad donde yo estudié tenía que hacer prácticas. Esto de prácticas no sucede en todas las universidades. En mi caso, teníamos un centro de atención psicológica que iban diferentes pacientes con diferentes situaciones. Entonces está algo que se llama cámara de Gesell, en donde tú estás de un lado, como las que han visto a lo mejor en películas, en cosas de detective, de policía, en donde está un cuarto, en donde está la mesita, donde está todo, que en este caso pues había un sillón, había
habían 2 sillas para atender a la persona, había un vidrio y del otro lado estaba tu maestra y tus compañeros. Entonces, creo que fue a partir del 4º semestre o 3er semestre, no estoy bien segura, que empezamos a hacer nuestras prácticas ya con pacientes, vamos a decir como de verdad. Al principio no te ponen que tú seas quien dirija la terapia, sino que combinas con alguien que va arriba de ti, es decir, que va un semestre antes que tú y te meten a la cámara y empiezas con el paciente y tú estás como coterapeuta. Entonces yo entraba con una persona que igual estaba estudiando psicología y entonces ella era quien daba la terapia y yo era como la que tomaba notas y de repente preguntaba. Entonces para mí eso, cuando entré ahí, me encantó, o sea, me hizo todavía enamorarme más de la carrera. ¿Por qué? Porque todo lo que fuimos viendo durante todas las materias, pues ya se empezaba a ver ahí. Y claro, como tenías el respaldo de la maestra, porque sí, de repente pues decíamos cosas que a lo mejor no teníamos que decir o no preguntábamos cosas que eran muy importantes preguntar, pues la maestra tocaba la puerta, entraba, se sentaba con nosotras y ella seguía preguntando. Obviamente los pacientes que iban sabían que estaban en una escuela, que estábamos aprendiendo, entonces ellos estaban enterados de todo, cómo funcionaba el proceso. Pero eso fue también algo que disfruté muchísimo. Tanto esto de prácticas en la cámara de GESEL y también en facilitación de grupo. ¿Por qué? Porque habían también materias que tenían que ver con estar frente a grupos, con hacer talleres, con dinámicas, ejercicios. Entonces, parte de los trabajos de las materias era ir a escuelas, era ir a los mismos salones de la universidad de otras carreras a exponer un tema o a llevar a cabo un ejercicio. Entonces, es algo que yo desde que estaba en la uni me empecé a dar cuenta como, ok, me gusta estar frente a un grupo y creo que, o sea, me consideraba buena estar frente a un grupo. Entonces, es algo que yo disfruté muchísimo la carrera de psicología. Sé que hay otras carreras en donde también los hacen exponer frente a grupos, pero psicología es algo como parte de, o sea, tienes que hacerlo porque tienes que llevarlo a cabo y la verdad que a mí fue algo que me gustó mucho. Ok. ¿Qué más me gustó de mi carrera? Y a lo mejor esto no es algo que tenga que ver específicamente con la carrera de psicología, pero yo al recordar cuando yo estaba en la universidad, de verdad que forma parte de todo mi proceso de ir creciendo, de ir aprendiendo. Y fue en mi caso irme a intercambio, como les dije, me fui a Salamanca, España. Y ahí tomé materias. ¿Qué me pasó a mí? Cuando yo me fui, llegué y literalmente iba a inscribirme en la universidad y tenía ahí que ver qué materias habían abierto para tomarlas. Entonces lo que a mí me pasó es que de las materias que habían abierto yo ya las había tomado en México, entonces tenía que buscar otras materias. Tuve que tomar materias de psicología infantil, que la verdad yo ya me había dado cuenta en ese momento de mi carrera, que les digo que iba en 5º semestre, que no me gustaba la psicología infantil, que yo no me veía ya trabajando con niños. En un inicio sí me veía, pero luego ya dije, no es para mí. Pero entonces tuve que tomar materias de psicología infantil en la Universidad de Salamanca. No voy a decir que me encantaron porque a mí no me gustaron mucho, pero fue interesante ver cómo era la escuela en otro país y que a pesar de que fuera el mismo idioma, que fuera español, yo iba a clases y de repente no entendía nada porque hablaban muy rápido, porque usaban palabras que no conocía o porque simplemente no entendía. Entonces tuve, como siempre he sido de buenas calificaciones, cuando me fui para allá no tuve tan buenas calificaciones, tuve así como que materias que me fue muy bien, materias en que no me fue tan bien, pero me gustó más el hecho, todo lo que implica haberme ido, el hecho de haber estado viviendo por primera vez sin mis papás, de haber aprendido más a cocinar, ese tipo de cosas para mí fue parte como bien importante de mi carrera, porque cuando regresé también regresé con un conocimiento de mí que yo no tenía. Entonces eso es como necesario en todas las carreras, pero también en psicología. Yo creo que específicamente en psicología, de que te tienes que conocer bien, tienes que conocer qué te gusta, qué no te gusta, para qué eres buena. Entonces el haberme ido fue lo que me hizo como reflexionar muchas cosas de mí. Otra cosa que me gustó, y ya con esto voy a terminar para decirles que fue lo que no me gustó de la carrera de psicología, otra cosa que me gustó mucho y me sigue gustando, que es de las cosas que más me gusta de mi carrera, es que el saber que puedes poner un granito de arena para ayudar a una persona, tanto solamente en escucharla, tanto hacerle ejercicios, dinámicas, dando terapia. Entonces, para mí siempre es bien satisfactorio, más que cualquier cosa, saber que puede ayudar en algo, porque por ahí dicen que
en una terapia, o todo lo que hace un psicólogo, el psicólogo hace un 20% y el paciente hace un 80%. Pero entonces saber que tu 20% lo hiciste con amor, te dedicaste, o sea, lo creaste, o sea, buscaste diseñar la mejor intervención para esa persona en específico, y saber que esa persona lo agradece, que le sirvió, que le funcionó, que hubo un cambio por más pequeño que sea en su vida, creo que es lo mejor de la parte de psicología. Y por cierto, otra cosa, que eso es como extra, que me gusta mucho de la carrera es que su campo de trabajo es muy variado. Y lo digo por ejemplo, los compañeros que estuvieron conmigo en psicología, e incluso por mí. O sea, hay compañeros en que están en empresas, trabajando en el área de recursos humanos, entrevistando a gente, contratando a gente o capacitando dentro de una empresa. Tengo amigas que están dentro de escuelas, tanto en el área de orientación como en el área de dar clases, como en el área también de preparar a maestros, porque los maestros no solo tienen que ser capaces de transmitir conocimientos, sino también de conectar con sus alumnos. Entonces tengo una amiga que está ahí, por ejemplo, da clase ya de filosofía. También hay psicólogos, obviamente, que dan terapia, ya sea a adultos. Tengo una amiga que da terapia a niños autistas. Está, por ejemplo, también que hubo un momento en mi carrera que a mí me gustó y me interesó y que pensé en entrar, psico-oncología, a la psicología aplicada a pacientes con cáncer, pero también, por ejemplo, hay psicología aplicada a gente que se va a hacer una operación, entonces para que se prepare también mentalmente y emocionalmente para esa operación. Está la orientación vocacional, que es lo que hago yo. Es decir, la psicología tiene campos de trabajo muy variados, y eso como también inspira para saber que lo que tú puedes hacer no nomás hay un camino laboral, sino hay varios. Y eso es como algo súper como plus de lo que platico de la carrera, es que también en México las leyes han cambiado. Por ejemplo, la Ley Federal de Trabajo ha cambiado. Entonces ya las empresas también están pidiendo no solamente que su gente sepa hacer las cosas que tienen que hacer hablando de la parte técnica, pero sino también que tengan que tener herramientas para comunicarse mejor, para trabajar mejor en equipo, para trabajar su parte emocional, familiar, porque digo, sabemos que como te sientes también eso afecta en tu trabajo. Entonces también es bien interesante y es una gran oportunidad para todos los psicólogos que quieran aplicar su trabajo en diferentes áreas. Muy bien, cuando estaba pensando qué les iba a decir de las cosas que no me gustaron, la verdad es que sí hay muchas más cosas que me gustaron de las que no, pero sí hay varias en específico que no disfruté tanto durante mi carrera, e incluso creo que siguen sucediendo ya saliendo de la carrera. La primera es que esto pasó desde antes incluso de entrar a la carrera, cuando yo dije a mi familia, a mis amigos, a la gente que conozco que iba a entrar a psicología. Y muchas personas me dijeron, pero pues te vas a morir de hambre, la carrera mientras te casas, no, pues esa carrera qué, y me lo dijeron muy seguido. Y mi lógica era, pero pues si la psicología trata con gente, pues lo que más hay en este mundo es gente, entonces claro que va a haber trabajo. Esa era mi lógica, yo sin saber qué estaba pasando en realidad en el mundo de la psicología, o en el mundo laboral más bien. Y cuando entré a la universidad me pasó que los maestros incluso te decían lo mismo. Y eso fue lo que nunca me gustó, porque como era una carrera que tenía una etiqueta enorme, que yo sentía que esa etiqueta pues no era tan real, o sea sí, pero no tan real, y de hecho nunca dejé que, por ejemplo, a mí me afectara en lo personal. Yo siempre les digo a las personas que me dicen el tema de estudiar psicología o de cualquier carrera que de repente tiene ese estigma, por ejemplo, hay veces que me faltan días a la semana para hacer más proyectos. Entonces, de que hay muchas cosas por hacer, sí hay muchas cosas por hacer, pero claro, todo depende de uno mismo. Y por ahí alguien me dijo, las oportunidades, pues sí puede que te pierdas algunas, pero tú también tienes que buscarlas. Entonces, parte de esa etiqueta de psicología también es por la cultura. Especialmente en México. A lo mejor en Estados Unidos yo vivo en frontera, literalmente estoy a 5 minutos de Estados Unidos. El hecho de ir a un psicólogo, de dar una terapia o algo, de repente podemos pensar como, estoy loco, estoy mal, soy débil, tengo problemas, yo no lo necesito. Entonces eso es muy difícil, porque al final la psicología es algo que todos deberíamos de hacer, así como ir al médico para revisar cómo estás en tus niveles hormonales, en cómo estás en todos los sentidos. También deberíamos de pensar que la psicología debe de ser algo necesario para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos pasan cosas, situaciones que nosotros no podemos controlar, o situaciones que no hemos podido resolver, que involucran a otras personas. Entonces la psicología nos permite conocernos mejor, nos permite tener herramientas para superar
pero la cultura a veces no es la ideal, porque la cultura nos hace ver como, quien va al psicólogo es quien está loco. Yo creo que últimamente ha cambiado, es decir, desde que yo estaba en la universidad, ahorita que ya estoy trabajando en el área de psicología, sí ha cambiado, cada vez hay más gente, cada vez hay más jóvenes que saben la importancia de ir a un psicólogo, pero sí es algo con lo que tienes que luchar por mucho tiempo, y yo creo que voy a terminar luchando, o sea, por toda mi vida en el tema del área laboral de psicología. Otra cosa que no me gustó tanto, y no es que no me haya gustado, porque la verdad que siempre como me han gustado, por ejemplo, la estadística, pero en psicología tienes materias de estadística. Entonces, de repente, como no me gustó porque, por un lado, porque muchos que estaban estudiando conmigo decían, ay, pero es que yo entré a psicología porque ahí no hay matemáticas, de ahí no hay nada. Y sí, a lo mejor no es una materia tan complicada como alguna que podrá encontrarse un ingeniero, por ejemplo, pero sí ves algo de eso. Entonces no me gustaba porque pensaba como, bueno, pero ¿por qué no tenemos que meter la parte de matemáticas? Claro que la tenemos que meter estadística. Entonces no me gustaba porque había compañeros que se metieron a la carrera de psicología porque según esto no había eso, pero también pues era como las materias que estaban menos apegadas al área humana. Entonces eran las materias que yo menos disfrutaba. ¿Por qué? Porque pues a mí me gustaba, como les dije, las materias de intervención en crisis, las materias de conocer cómo se evoluciona un ser humano desde la adolescencia, el adulto. Entonces eran las que menos me gustaban. Otra cosa que no me gustó mucho de mi carrera, y esta es la parte en que yo creo que sigue sucediendo, es que a veces como psicólogo, y más en las materias que están, en las carreras que están muy relacionadas a los seres humanos, en que creemos que nosotros tenemos todas las herramientas para salvar a los demás. Y no es así. Que les dije que hay un 80% de la labor que hace el paciente y 20% de la labor que hace el psicólogo. Entonces, de repente también yo me encontraba en que yo quería ayudar a todos, que yo quería salvar a todos, y me daba cuenta que no lo hacía. Entonces eso me hacía sentir muy mal, y eso me pasó desde la carrera. Yo les dije que en mis prácticas estuve yo de coterapeuta, es decir, yo tomaba notas y de repente hacía unas preguntas, pero había otra persona que era la terapeuta. Cuando a mí ya me tocó, que fui avanzando los semestres, que me tocó ser la terapeuta, pues yo también tenía mi coterapeuta. Entonces era mi primera sesión en el primer momento, y según yo estaba lista para hacerlo, llevaba mis hojas en donde iba a tomar mis notas, saludé a la persona que iba a ser mi paciente, se me cayeron todas las hojas, él me ayudó a recogerlas, o sea, fue como desastre total, y me senté y yo estaba toda roja, toda apenada. Entonces me costó mucho trabajo iniciar la sesión, que de hecho mi maestra tocó la puerta y ella inició la sesión. ¿Por qué? Porque yo ya me veía como toda la imagen que yo quería darle a ese paciente, ya no la tenía. Entonces esa parte a veces es bien difícil poder manejarla, al igual que también es muy difícil no quedarte con los problemas de los demás. Entonces por eso un psicólogo también necesita trabajar en sí mismo. Si tú quieres ayudar a otros, necesitas tú trabajar en ti misma o en ti mismo y ser congruente, y a veces eso es bien difícil. Y a veces vemos a otras personas que están ayudando a otros y decimos, sí, pero pues es que esa persona no lo está logrando, entonces ¿cómo es posible? Entonces esa congruencia es algo complicado, pero claro que se puede lograr, solamente hay que trabajar mucho en eso. Y el entender que nosotros no estamos para resolverle la vida a los demás, estamos para aportar ese granito de arena, estamos para que los demás se den cuenta de todo su potencial. Entonces a veces eso es complicado si tú estás con la intención de querer ayudar a otros y pues te das cuenta que pues al final no los puedes ayudar, más bien ellas personas son las que se van a ayudar a sí mismas. Y bueno, ya por última cosa, que fue lo que tampoco me gustó mucho de mi carrera, y insisto, sigue sucediendo, es decir, no solamente pasó mis 4 años de carrera, sino sigue pasando, yo lo veo con muchos de mis compañeros también, es que no es una carrera muy bien pagada. Y yo creo que tiene que ver con la primera cosa que les dije que no me gusta, que es el tema de la cultura. Creo también, y estoy convencida, de que cada uno busca sus oportunidades y de que proyectos por hacer hay muchísimos, porque hay mucha necesidad para poder atender a las personas en el tema tanto emocional y mental, pero no es una carrera muy bien pagada, y menos para un recién egresado. Entonces eso también es algo que es complicado, porque tú puedes tener amigos en que estudiaron otras carreras y que ves que salen de la carrera y que esas personas están ganando y mucho más dinero que tú, van avanzando, y tú te sientes como de repente poquito estancado o estancada, pero la realidad es que pues necesitas buscar las cosas. Algo que a mí no como es un
como dos papeles, en uno en que les digo la parte de ayudar, pero la otra es que pues tampoco podemos regalar nuestro trabajo, y eso aplica para cualquier carrera, tanto las carreras que son de creativas, de arte, es decir, no podemos regalar nuestro trabajo. Entonces eso también es importante y hay que tomarlo en cuenta para el hecho de que tú vayas a tomar decisión de carrera. Pues al final no es una carrera que es tan bien vista, tan bien pagada, pero hay muchas cosas por hacer y muchos proyectos por desarrollar, o sea, la oportunidad está ahí. Y bueno, pues con esto termino lo que a mí más me gustó de mi carrera y lo que menos me gustó. Espero que te sea de ayuda, espero que si tú estás pensando en estudiar psicología, lo que yo te digo te pueda servir. Y al final esa es una partecita de lo que es la carrera de psicología, ¿no? Y es la partecita que yo, Marcela, viví. Entonces, pues qué mejor que tú entrevistes a más gente, que vayas a la universidad a la que piensas entrar, que conozcas bien el plan de estudios, que entrevistes a los coordinadores para que también conozcas más de la carrera. Y pues nos vemos en el siguiente.